Pymes, Perú. Buenas noches, estamos con el doctor Héctor Mondragón. El día 7 de abril hemos celebrado el Día Mundial de la Salud. El día de hoy vamos a hablar con él sobre los derechos de los pacientes. Bienvenido, doctor Mondragón. Muchas gracias, buenas noches. Doctor, hemos leído sobre los derechos de los pacientes. Hay una publicación, de Viena del año 93 que habla sobre los derechos. Muchas personas no tienen conocimiento de sus derechos. Sí, no solamente los derechos existen ahora, sino que han sido reconocidos por la Asociación Mundial de Medicina desde los años 1947 y progresivamente se han ido incorporando y se han ido repitiendo, y recién la década pasada pues sale como derechos del paciente, ¿no? Cuando nosotros tenemos que hablar de derechos de paciente, hay varios tipos de situaciones. Por ejemplo, el paciente pediátrico, el paciente terminal, casos especiales en los cuales nosotros como médicos tenemos que ponernos en la situación de la persona y velar sobre todo, diríamos, por la calidad de vida de la persona. Cuando nosotros trabajamos en una institución, tenemos que ver prácticamente por todos los pacientes y cómo atenderlos. Nuestras realidades como especialistas son diferentes, especialmente nosotros como cirujanos pediatras tenemos un gran problema de llegar a los familiares directos, que son los padres, cuando se trata de una enfermedad congénita muy delicada o que tiene compromisos sistémicos y que es difícil de recuperarlo, porque nuestra función es dar lo que la naturaleza no le dio a esa persona, a ese niño. Entonces, para podernos conectar con los familiares, tenemos en primer lugar ubicar qué grado de instrucción tiene. Con una pregunta sencilla, tratar de saber qué nivel cultural tiene para poder adecuar nuestro lenguaje y para que nos puedan entender el grado de compromiso que tiene su paciente. Y no solamente de repente el grado de compromiso, sino también adecuarnos al nivel cultural de las personas. Las personas traen ya costumbres propias y nosotros como médicos a veces tenemos que adaptarnos a esas realidades. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el trabajo rural y vamos a las comunidades y tenemos que atender, por ejemplo, el parto vertical, que ya en algún momento lo hemos conversado, pero tal vez usted tiene un programa que está con la Universidad Mayor de San Marcos. Sí, justamente el día viernes estamos viajando a Ayacucho para dar inicio a este programa. ¿Qué cosas se logra con esto? Atraer a las parturientas, a las mujeres gestantes, hacia los centros de salud. ¿Para qué? Para que no se nos mueran, para no perder a una madre, a un niño en su casa. Entonces se lo está trayendo. Ya la institución ha formado una casa de espera, donde a la madre se lo trae antes de que esté al final del parto para que conozca, se lo trae con sus familiares o con la persona que más cerca esté a ella, de tal manera que no se sienta sola, no se sienta aislada, no se sienta abandonada, sino al contrario, protegida. Porque es el principal escollo que se tiene, que no se sabe llegar a la gente. Entonces ahora sí se los quiere incorporar dentro de la civilización. Lamentablemente tenemos muchas culturas dentro de nuestra patria y que ese es el peor escollo que tenemos. Y más aún, lamentablemente en las universidades se enseña o se solicita que tengan el idioma inglés obligatorio para poderse titular, pero no se está obligando a que tengan el lenguaje quechua o el aymara o el shipibo, que también nos va a tocar. Quizás me quiero ampliar un poquito más. Hace 2 días hemos tenido un congreso de educación médica, donde se han presentado todas las universidades del Perú y también de Sudamérica. Lamentablemente tenemos los mismos problemas, de que todas las universidades particulares han invadido el campo clínico que tenían las universidades públicas. Entonces se está compitiendo en forma desigual por un espacio donde enseñar a nuestros estudiantes. Y lamentablemente a ellos no les interesa mucho,
preparar a un médico para que vaya a enseñar a los lugares más distantes o más dispersos de nuestra patria, sino prepararlos para la exportación. Bueno, prepararlos para la exportación es fuerte. Nosotros somos profesionales que estamos siendo formados para servir y esta profesión que hemos escogido, que nos lleva, como usted dice, a atender a diferentes personas de diferentes creencias, diferentes culturas, hace que este Día Mundial de la Salud, que lo hemos celebrado en este momento, hace poco, digamos que tenemos que hacer una reconsideración cuál es el perfil de profesional que necesita el país. El país no solamente necesita un médico que sepa que tenga conocimientos académicos, sino también que lleve su bagaje cultural, que es fundamental para poder entender y hacer la empatía con el paciente. Con eso empecé, que para poder nosotros atender adecuadamente a un paciente, tenemos que saber qué lenguaje habla y de esa manera poder tener la relación cultural. Tenemos que adecuarnos a su cultura para poder explicar en cómo le podemos ayudar, que no nos consideren como un extraño, sino como un amigo. Eso es lo más importante, saber llegar al familiar, al paciente, para decir que nosotros estamos para ayudarlo, no para hacerle daño. Bueno, nosotros estamos para ayudar y no para hacer daño. Es muy importante, creo, que en el Día Mundial de la Salud, nosotros los médicos, como profesionales de la salud, estemos cada vez más cerca del ser humano, porque somos seres humanos atendiendo personas. Un mensaje final, doctor. En la vida actual, en la medicina moderna, nos impone muchos retos. Con la alta tecnología que tenemos, podemos atender a pacientes delicados, muy delicados, o pacientes de mucha edad, con ayudas tecnológicas, como por ejemplo los respiradores. Pero ¿hasta qué punto, me pregunto, hasta qué punto podemos elongar la vida? Además, hay otros recursos que se están utilizando. Se está utilizando incluso el trasplante de células madre. Si hay un sistema deteriorado, es difícil que podamos recuperar todos los sistemas. Es como si yo quisiese ponerle a un carro del 1940 un motor del 2000. Creo que tenemos que pensar en eso. No podemos ponerle células madre a un anciano de 95 años, porque tendríamos que ponerle a todo su organismo. Efectivamente, nosotros tenemos que adecuarnos y creo que la medicina individualizada es lo que va a ser el futuro para nosotros. Hemos estado con el doctor Héctor Mondragón conversando por el Día Mundial de la Salud. Pymes Perú.